Hoy vamos a aprender el presente simple en inglés. Entonces vamos a empezar con el presente simple o simple present tense en el afirmativo, que tiene una regla general o general rule. Y esta es que todas las personas se mantiene la forma base del verbo, excepto en la tercera persona del singular, a la que se agrega la letra S al final del verbo. Veamos este pequeño ejemplo con el verbo to walk. I walk in the park on Sundays. Yo camino en el parque los domingos. I walk in the park on Sundays. Veámoslo ahora en tercera persona del singular. She walks in the park on Sundays. Ella camina en el parque los domingos. She walks in the park on Sundays. Si se fijan, cuando utilicé la primera persona, I o yo, utilicé la forma base del verbo, walk. Pero si uso ella, que es una de las terceras personas del singular, she, estoy utilizando la conjugación walks. Acabo de agregar una S al final de la base de este verbo. Ahora veamos un ejemplo más completo con el verbo to speak, hablar. I speak Spanish. Yo hablo español. I speak Spanish. Primera persona. Ahora en segunda persona, you speak Spanish. Tú hablas español. You speak Spanish. Fíjense que en las dos primeras personas del singular estoy usando la forma base del verbo to speak. Solo digo speak, no importa de quién esté hablando. Pero cuando uso la tercera persona del singular, tengo que agregar esa S. Fíjense en estos ejemplos. He speaks Spanish. Él habla español. She speaks Spanish. Ella habla español. Fíjense que en todas las personas, todas las terceras personas del singular, he, she y it, él, ella y eso, estoy agregando una S al final del verbo to speak. Y digo speaks, no digo speak. Pero cuando vuelvo a las otras personas, es decir, todas las personas del plural, vuelvo a conjugar el verbo, perdón, en su forma base, speak. Entonces tengo, we speak Spanish. Nosotros hablamos español. Y así sucesivamente. Entonces, como podemos confirmar, la regla general o general rule es que en el presente simple o simple present, la conjugación de los verbos mantiene la forma base del verbo y solo cambia en tercera persona del singular. Pero hay algunas reglas específicas que vamos a aprender a continuación. Comencemos con la regla cuando un verbo termina con una consonante y la letra Y. Entonces, en ese caso, esta letra Y se reemplaza con la terminación IES en la tercera persona del singular. El resto se mantiene igual. Veamos un ejemplo con el verbo to study. I study math. Yo estudio matemáticas. Si cambio a la tercera persona del singular, he studies math. Él estudia matemáticas. Fíjense que eliminé la Y de la base del verbo y agregué la terminación IES. Esto se aplica para todas las terceras personas, he, she y it, como pueden ver. Y cuando vuelvo a utilizar las personas del plural, en este caso, we, you y they, volvemos a utilizar la forma base del verbo study. Entonces decimos, we study math. Nosotros estudiamos matemáticas. Y esta conjugación se va a aplicar a todas las personas del plural. Bastante simple. Ahora veamos la siguiente regla, que es para los verbos que terminan en una vocal y la letra Y. No se aplica la regla anterior y solo se agrega una S a la tercera persona del singular, como en la regla general. Veamos un ejemplo con el verbo to play, jugar. Fíjense, este termina en una vocal A y una Y. Entonces tenemos, I play tennis. Yo juego tenis. I play tennis. Si es que voy a conjugar en la tercera persona del singular, she plays tennis. Ella juega tenis. Fíjense que agrego una S
al verbo original o a la forma base, más bien dicho. En vez de play, tengo plays para las terceras personas del singular, para todas. Y cuando conjugo en el plural, vuelvo a usar el verbo en su forma base. We play tennis. Nosotros jugamos tenis. Bastante simple. Veamos ahora la siguiente regla. Cuando un verbo termina en CH, SH, la letra O, la letra X o la letra S, se agrega la terminación ES a la tercera persona del singular. Esa es la diferencia. Entonces veamos un ejemplo con el verbo to teach, enseñar. I teach English. Yo enseño inglés. I teach English. En tercera persona tenemos she teaches English. Ella enseña inglés. She teaches English. Como pueden ver aquí, se agrega una ES después de la forma base del verbo para todas las terceras personas. He, she y it. Terceras personas del singular. Ojo. Y cuando conjugo en plural, vuelvo a utilizar la forma base del verbo. Me queda we teach English. Nosotros enseñamos inglés. We teach English. Sigamos examinando esta regla, pero en este caso con un verbo que tenga otra terminación. Por ejemplo, el verbo to wash, que termina en SH, el verbo lavar. I wash the dishes. Yo lavo los platos. I wash the dishes. Tercera persona. He washes the dishes. Él lava los platos. He washes the dishes. Fíjense, agrego la ES a la forma base y esto se aplica a todas las terceras personas del singular. Y cuando vuelvo al plural, we wash the dishes. Nosotros lavamos los platos. We wash the dishes. Vuelvo a utilizar el verbo en su forma base. Como pueden ver, es bastante simple. Veamos ahora un ejemplo con el verbo to go, el verbo ir, que termina en la letra O, pero que sigue la regla que hemos estado viendo. I go to the beach every summer. Yo voy a la playa todos los veranos. I go to the beach every summer. Si lo conjugo en cualquiera de las terceras personas del singular, tengo she goes to the beach every summer. Ella va a la playa todos los veranos. She goes to the beach every summer. Fíjense, agregué la terminación ES a la forma base del verbo. Pero cuando empiezo a conjugar en el plural, voy a volver a utilizar la forma base del verbo. We go to the beach every summer. Nosotros vamos a la playa todos los veranos. We go to the beach every summer. La regla es bastante simple y agregar una ES, repito, se va a aplicar a todos los verbos que terminen en CH, SH, la letra O, la letra X o la letra S. Ahora veamos el presente simple en el negativo. Pues en el negativo o negative del presente simple se usa como verbo auxiliar al verbo to do, que sabemos que significa hacer, pero para efectos del negativo solo es un verbo auxiliar. Nos sirve para negar. Veamos entonces que en el negativo solo se conjuga el auxiliar to do y el verbo principal nunca se conjuga, mantiene su forma base. Veamos un pequeño ejemplo con el verbo to play. He plays tennis on Saturdays. Él juega tenis los sábados. He plays tennis on Saturdays. Tenemos aquí el afirmativo. Veamos cómo se vería en el negativo. He does not play tennis on Saturdays. Él no juega tenis los sábados. He does not play tennis on Saturdays. Como pueden ver, estoy usando el auxiliar, el verbo to do, en este caso conjugado para la tercera persona, he, y la palabra negativa o la negación not. Y todo esto junto
conforma una negación en inglés. Entonces veamos cómo se conjuga el verbo auxiliar to do en el negativo. Arranquemos entonces con I do not o I don't. Fíjense que la primera alternativa, I do not, simplemente agrego la negación not a la conjugación do, que es la forma base del verbo. O puedo también contraerlo a I don't. Y como pueden ver, la contracción don't es simplemente una combinación de do not. Bastante simple. Veamos a la segunda persona. You do not. También podemos decir you don't. Repito, you do not o you don't. Pero en la tercera persona esto va a cambiar. Si se acuerdan, en el afirmativo, todas las terceras personas se conjugan distinto al resto. Entonces vamos a tener aquí he does not o he doesn't. Repito, he does not o he doesn't. Como pueden ver en este caso, doesn't, que es la contracción de does not, es solo una combinación de esta conjugación. Y estas conjugaciones vamos a tenerlas tanto para she o it, que son también terceras personas del singular. She does not o she doesn't. Y también it does not o it doesn't. Pero cuando volvemos al plural, o es decir, cuando empezamos a conjugar el plural, vamos a volver a utilizar la forma base del verbo to do, agregando solamente la negación, not, o la contracción respectiva, don't. We do not, we don't. Y así sucesivamente. Entonces, sabemos que don't es la contracción que se usa para los pronombres personales I, yo, you, tanto tú como vosotros, we, nosotros, y they, ellos o ellas. Mientras que la contracción doesn't se usa para los pronombres personales he, she y it, él, ella y eso, que son la tercera persona del singular. Bastante fácil, como podemos ver. Entonces ahora veamos errores comunes que cometen principiantes cuando tratan de hablar o escribir en el negativo. Veamos este. He doesn't speaks English. Este es un error bastante común porque aquí el estudiante comprendió que en el negativo tiene que usar al verbo to do en auxiliar. Además lo está contrayendo bien, pero está conjugando el verbo to speak. Está agregando una S al final. Esta confusión es típica porque aquí está usando la tercera persona del singular, he, pero la forma correcta es he doesn't speak English. Él no habla inglés. Como ya estamos conjugando el auxiliar, el verbo to do, ya no tenemos que conjugar al verbo que describe la acción. Ahora veamos otro error común. You doesn't play the guitar. Bastante típico. Como podemos ver, aquí está usando una contracción equivocada porque doesn't es la contracción de las terceras personas del singular. Cuando usamos la segunda, vamos a usar la contracción don't. You don't play the guitar. Tú no tocas la guitarra. Estos dos errores son muy típicos en principiantes. Hay que evitar hacerlos. Ahora veamos un ejemplo más con el verbo to speak, hablar, en el negativo. I do not speak German. O I don't speak German. Yo no hablo alemán. You do not speak German. O you don't speak German. Tú no hablas alemán. Como podemos ver, empezamos utilizando do not o don't para usar el auxiliar, el verbo to do, en negativo. Pero cuando conjugamos en tercera persona, recuerden, he does not speak German o he doesn't speak German. Y se va a aplicar lo mismo para las terceras personas. Conjugamos el verbo auxiliar y no el verbo en la forma base. Y cuando empezamos a utilizar el plural,
volvemos a we do not speak German o we don't speak German. Y así sucesivamente. Como pueden ver, es bastante fácil. Y ahora pasemos a ver el presente simple en el interrogativo. Y al igual que en el negativo, en el interrogativo o interrogative, el presente simple usa como verbo auxiliar al verbo to do. Y en el interrogativo, al igual que en el negativo, solo se conjuga el verbo auxiliar to do, mientras que el verbo principal o el verbo que describe la acción nunca se conjuga, mantiene su forma base. Importante recordar esto. Veamos el primer ejemplo con el verbo to dance, bailar. She dances. Ella baila. Simple. Veámoslo en forma de pregunta. Does she dance? ¿Baila ella? Does she dance? Como pueden ver, usamos el verbo to do como auxiliar en la pregunta y no conjugamos el verbo to dance, bailar, que es el verbo que describe la acción. Mantiene su forma base. Bastante simple. Entonces ahora veamos unos ejemplos de interrogativos, de preguntas. Do I stand? ¿Me levanto? Do I stand? Do you speak English? ¿Hablas inglés? Do you speak English? Does he play the guitar? ¿Toca él la guitarra? Does he play the guitar? Fíjense, aquí voy a hacer una pausa para ilustrar esto. Recuerden que el verbo to do en su forma base es simplemente do. Se aplica para la primera y la segunda persona. Pero para la tercera persona, el singular, se conjuga does. Y esto se va a conjugar igual con ella. Fíjense. Does she work in sales? ¿Trabaja ella en ventas? Does she work in sales? Does it work with batteries? ¿Funciona esto con baterías? Does it work with batteries? Y ahora, si empezamos a usar las personas del plural, vamos a tener esta oración, por ejemplo, esta pregunta. Do we meet at the mall? ¿Nos vemos en el centro comercial? Do we meet at the mall? Fíjense, vuelvo a utilizar la forma base, do. Veamos ahora con you. Do you go to the movies? ¿Vais al cine? Do you go to the movies? Do they move often? ¿Se mudan seguido? Do they move often? Entonces ahora quiero que vean tres cosas bastante simples. La primera es que vamos a iniciar las preguntas siempre con el verbo auxiliar to do. Esa es la primera. La segunda es que solo se conjuga en la tercera persona del singular. Si se fijan, tenemos a does en la tercera persona para todas las terceras personas y do, que es la forma base para el resto. Y la tercera observación que quiero que vean es que el verbo que describe la acción nunca se va a conjugar. Siempre estará en su forma base, en el interrogativo. Son tres cosas que se tienen que acordar. Entonces, como pueden ver, la conjugación do se usa para los pronombres personales I, you, we y they, mientras que la conjugación does se usa para los pronombres personales he, she y it, que son los de la tercera persona del singular. Ahora veamos errores comunes o common mistakes en el interrogativo. Veamos este ejemplo. Does she speaks English? Fíjense que aquí el estudiante utilizó la forma correcta del auxiliar para la tercera persona del singular she, does she, pero cometió el error de conjugar el verbo que describe la acción. Agregó una S al final de este verbo. Recuerden que en el interrogativo nunca se conjuga el verbo que describe la acción. Se utiliza simplemente en su forma base. Por lo que la pregunta es, does she speak English? ¿Habla ella inglés? Fíjense, auxiliar correcto y verbo que describe la acción en su forma base. Ahora veamos el segundo error.
Does you go to the movies? En este caso, el error está en que la persona eligió la conjugación incorrecta del verbo to do. Does es la conjugación para las terceras personas. La conjugación correcta para la segunda persona en este caso y para el resto también es do. Entonces la pregunta se formula de la siguiente manera. Do you go to the movies? ¿Vas al cine? Fíjense, auxiliar conjugado correctamente en su forma base en este caso y el verbo to go también en su forma base. Es bastante simple. Y ahora que hemos aprendido el presente simple, les voy a dejar en pantalla la lección sobre el presente continuo, que es un tiempo que es bastante utilizado en inglés y que tienen que aprender. Por ahora les agradezco mucho por haber asistido a esta lección y como siempre, thank you and goodbye.